yo soy Fernando Gómez, soy profesor y licenciado en Historia y docente acá en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Universidad de Buenos Aires. José de San Martín es el principal prócer de la Argentina. Eso tiene varias historias en paralelo. En primer lugar, lógicamente, su propia trayectoria. Fue un líder notable y fundamental para entender el proceso de independencia de toda la región, que después va a ser efectivamente la Argentina que conocemos. Y por otro lado, también hay una historia vinculada a cómo se piensa el pasado, a cómo se piensan los próceres y para muchos a la construcción de los héroes. Esa segunda historia es más tardía, lógicamente, después de todas las independencias, y hay que ubicarla a finales del siglo XIX. ¿Cuándo? Bueno, cuando se crean los estados nacionales. Bueno, todos estos estados necesitan contarle a su población una historia que sea grandiosa, una historia que tenga efectivamente héroes y una historia que dé cuenta de un país que merece la pena ser vivido. En ese sentido, San Martín va a ser indiscutido, va a ser el líder político y militar al que todas las corrientes históricas y políticas de la Argentina referencian como el primero, el primer prócer, el principal y lo que muchos conocemos, el padre de la patria. Él va a ser encomendado de hacerse cargo del ejército del Alto Perú, que venía en retroceso. Para algunos, esa fue una medida que toma Carlos de Alvear para sacarlo de la escena porteña, donde San Martín podía ser prácticamente un segundo, tercero en las posibilidades del mando político de la revolución. Y ahí San Martín es cuando idea el plan continental, cuando se da cuenta que ese ejército que había ido hacia el Alto Perú no tenía un destino certero, que había muchos problemas para atravesar el Alto Perú, y entonces aparece esta idea de cruzar los Andes, ir hacia Chile y dirigirse hacia el centro político realista que estaba en Lima por mar. Y encontramos en San Martín un oficial militar que va a ser clave para entender el desarrollo de la guerra y el desarrollo de lo que va a ser la independencia de la Argentina. Asimismo, hay que tener en cuenta que San Martín evita en distintos momentos entrometerse en grandes disputas a nivel local. Y eso entonces lo deja en un lugar privilegiado para que las distintas corrientes políticas argentinas lo ubiquen como el primero de una secuencia de héroes que cada corriente historiográfica y política construye de diversa manera, ¿no? San Martín habitualmente se piensa como el padre de la patria, pensando que la patria es la Argentina. Sin embargo, cuando uno encuentra la palabra patria en las cartas que enviaba San Martín, por ejemplo, él tenía otras ideas sobre la patria. Y en esto era también parte de las ideas de la época, no era un líder que esté fuera de su contexto. Y ahí lo que tenemos que pensar es que San Martín tiene dos conceptos de patria, básicamente. Un concepto es la patria como el espacio local. San Martín sabe que cuando los paisanos le hablan de la patria, le están hablando de sus problemas locales, de su ciudad. La defensa de la patria es la defensa de las ciudades. Encontramos también que San Martín tiene otra idea de patria, que es la patria americana. La idea de patria americana está presente desde largo tiempo atrás, ¿no es cierto? La llegada de los peninsulares ya con las reformas borbónicas había generado un encono en distintos sentidos entre los americanos y los peninsulares. Y uno puede encontrar en las fuentes la definición de españoles americanos y españoles peninsulares. A esas citas de a poco se le va a ir sacando el término español. Entonces las definiciones van a quedar en muchos sentidos entre americanos y peninsulares. Es cierto que la patria americana es algo que está presente, como decía, en el imaginario de la época. Y la definición está dada a partir, efectivamente, de los enemigos a los que se enfrenta. Hay una proclama de San Martín, hay una arenga que hace San Martín en el ejército de los Andes, muy famosa, que tiene esta frase: seamos libres, lo demás no importa, ¿no es cierto? Claro, hay que tener en cuenta que ese ejército está compuesto en buena medida también por esclavos o por libertos, es decir, personas a las cuales la palabra libertad las moviliza mucho, y es una arenga previa a una batalla. El batallón de Pardos y Morenos va a ser fundamental en el desarrollo de los combates.
San Martín lo va a reconocer y va a decir que el mejor soldado de infantería es efectivamente el negro en el Río de la Plata. Y esa proclama, esa idea de libertad, entonces moviliza a los soldados en un sentido diferente quizás a aquellos que están pensando en la libertad política frente a los españoles. Esa idea de patria americana tiene entonces la idea de libertad como una de las más potentes y que movilizan esa defensa de la patria y que va a ser clave para entender la acción y el éxito en buena medida de este ejército.